Bueno, ahora sí lo estamos grabando. Bueno, Leandro, eh, bueno, primero presentarte y ahorita la pregunta. ¿Cómo esa historia? Hacer una pequeña presentación. ¿Me presento yo? Sí. Bueno, soy historiador, hice la licenciatura de profesorado en la Universidad de Buenos Aires, después una maestría, una especialización en maestría en historia económica, después hice el doctorado en historia. Me dedico a temas de historia de las relaciones internacionales. Trabajo la historia y la actualidad de la relación entre Estados Unidos y la Argentina, y Estados Unidos y América Latina y el Caribe, nuestra América en la historia y en la actualidad. Soy investigador del CONICET y docente en algunas universidades. Y bueno, más o menos hace unos 20 años que hice mi primera investigación que fue mi primer libro sobre la postura de distintos países de América Latina frente al proyecto de Estados Unidos del ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, ese proyecto imperial que se rechazó en el 2005 en la cumbre de Mar del Plata. Después seguí trabajando distintos aspectos del vínculo de Estados Unidos, América Latina y Estados Unidos y la Argentina. Y mi último libro fue eh, justamente cuando se cumplían los 200 años de la doctrina Monroe, ¿no? Que se planteó el 2 de diciembre de 1823. Cuando se cumplían los 200 años, salió el libro que es este libro de acá, Nuestra América frente ahí se ve, a la doctrina Monroe, 200 años de disputa, que es un libro que coeditaron Batalla de Ideas y Claxo. Acá lo pueden conseguir en Batalla de Ideas impreso y en forma gratuita se puede descargar en la página web de Claxo. La versión digital es de libre acceso, ¿no? Si no, la sacan en mi página web vecinosinconflicto.com, ahí pueden bajar ese y otros textos que son de libre acceso. Así que bueno, eso es más o menos la biografía. Además, soy uno de los coordinadores del grupo de Claxo Estudios sobre Estados Unidos, que analiza hace poco más de 20 años distintos aspectos de la actualidad de Estados Unidos y el vínculo en particular con América Latina. Así que más o menos ahí hay una presentación A Pablo completa. Pozzi lo conoces. ¿A quién? A Pablo Pozzi. Sí, claro. Bueno, Pablo, yo cuando hice la carrera de historia, él era el titular de la materia de historia de Estados Unidos. Y Pablo me ha ayudado también cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, que era la relación Estados Unidos-Argentina en las conferencias panamericanas. Pablo me dio los contactos para poder ir a American University. Bueno, tuve una beca ahí, Fulbright, para ir a estudiar a los archivos del Departamento de Estado que quedan ahí en cerca de Washington, D.C., en Maryland, así que él fue clave también, entre otras cosas, para ese contacto académico, y que pudiera ir a hacer una parte del trabajo de archivo, porque la fundamental le hice en los archivos de la Cancillería Argentina, pero consultar los archivos del Departamento de Estado fue central para mi tesis doctoral, así que sí, con Pablo tenemos una larga relación. Aparte es un personaje. También, sí, Es un tipo muy querible. Yo lo entrevisté. Después te pasa la nota con Pablo Pozzi. Hace 3 años. perfecto. Mira, Personaje. Es como el payado, vos sí. le tiras la punta y arranca. Sí, lo tuve yo en filosofía y letras, y después cuando hice la maestría en historia económica en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, también lo tuve ahí como docente, así que sí, sí, lo conozco hace mucho, Pablo. Bueno. Para empezar un poco, digamos, sobre nuestro tema. La doctrina Monroe se pasa en 1823. A ver, el diferencial que tienen los Estados Unidos en cuanto a su rápida organización política y en menor medida económica no tanto, pero rápida organización política, es la que le permite ya plantearse un plan de política exterior como el Plan Monroe ya en 1823, porque digamos, en el resto de países de América, o sea, los otros países de gran extensión territorial en 1823 no estaban en condiciones de plantearse una política exterior porque la política interior estaba lejísimo de estar resuelta. Como que Estados Unidos arregló rápido, entre comillas, lo propio, lo que le permitió pensar la política exterior. ¿Es correcto pensar eso? A ver, sí y no, o sea, la política, ahí yo en el libro recorro, que es muy importante, el contexto en el cual fue planteado la doctrina Monroe. Para el que no está en el tema, lo vamos a decir rápidamente.
James Monroe, que es el quinto presidente de Estados Unidos, hace un mensaje ante el Congreso, ¿no? Ese mensaje, que es un texto corto que está ahí en el libro de transcripto, hace referencia a la política que va a tener hacia lo que ellos llaman el hemisferio occidental, el continente americano, ¿no? Y esa política, la doctrina Monroe, un poco ordenó la política de Estados Unidos hacia América Latina hasta el día de hoy. De hecho, yo planteo que Trump está planteando en la actualidad un corolario, todavía no conocido así, pero una reinterpretación y resignificación de la doctrina Monroe. Ahora lo voy a explicar eso. ¿Qué es lo que dice Monroe? La doctrina Monroe se traduce en un lema que es America for the Americans, es decir, América, el continente, para los americanos. Hay que hacer una aclaración lingüística, ¿no? Porque el sentido que tiene para los estadounidenses la palabra Americans no es el mismo que para nosotros. Vos pensás en americano y pensás en todos los habitantes de los países del continente americano. Bueno, es una ambigüedad porque ellos, Americans, son los norteamericanos. De hecho, Trump acaba de cambiarle, o quiere cambiarle el nombre al Golfo de México, ellos ya se lo cambiaron y le ponen Golfo de América, pero América ellos no están pensando en el continente americano, sino Golfo de Estados Unidos, quiere decir. ¿Sí? Entonces, América para los norteamericanos en realidad es lo que dice la doctrina Monroe. Se plantea en diciembre de 1823. Fíjate que estaba por concluir la última, ¿sí?, de las grandes batallas que signaron la independencia de la mayor parte de las ex colonias hispanoamericanas. Y de Estados Unidos, que había hecho ya la revolución de independencia muchísimo antes, ¿no? Que había expandido o estaba en proceso de expansión de las fronteras, que va a seguir en el siglo XIX, está diciendo, no vamos a aceptar, sobre todo que las potencias europeas recolonicen esta parte del mundo que es nuestra área de influencia. O lo que dicen en forma coloquial y despectiva, el patio trasero de Estados Unidos, que es lo que está reafirmando ahora Trump. Es decir, ¿qué están diciendo esos? Bueno, en esta parte del mundo, ahora vamos a ser la potencia hegemónica. Eso lo dicen cuando estaban terminando los procesos de guerra de independencia. Antes, por ejemplo, a los países de las Provincias Unidas, Río de la Plata, no nos dieron apoyo diplomático, no nos reconocieron a los distintos gobiernos, ¿sí? No nos dieron apoyo financiero, pero como ya estaba asignado un poco la suerte de España en los procesos de independencia de las ex colonias hispanoamericanas, ahora dicen, bueno, ese año reconocen a varias de ellas y además dicen, no vamos a aceptar ningún proceso de recolonización, entre otras cosas, de recolonización de potencias europeas, ¿sí? Ahora, como vos decís, Estados Unidos plantea esto, pero todavía no tiene la fuerza militar que tiene hoy para sostener esa hegemonía en el resto del hemisferio occidental, o como le decimos nosotros, del continente americano. Y todavía en ese momento dependía de la fuerza naval, de la fuerza militar inglesa, ¿no? Su ex metrópoli y aliado estratégico de Estados Unidos. La doctrina Monroe es un planteo que va a tener muchos, digamos, muchos corolarios, muchas reinterpretaciones en los siguientes 200 años. Estados Unidos recién a fin del siglo XIX va a ser una potencia industrial después de la Guerra Civil y va a iniciar su proceso de expansión hacia el resto del continente, y ni hablar después de la Segunda Guerra Mundial, ya en el siglo XX, donde va a establecer una hegemonía y un claro control en la etapa de la Guerra Fría, donde se produce una nueva resignificación de la doctrina Monroe. Pero básicamente, para decirlo rápidamente, la doctrina Monroe está planteando que hay áreas de influencia a nivel mundial y todo el continente americano va a ser a partir de ese momento el área que va a estar comandada por Estados Unidos, que no va a aceptar que, sobre todo las potencias de la alianza, digamos, inicien una nueva reconquista, o sea, creen nuevas colonias en la región, y que tampoco va a aceptar que unas a otras, ¿sí?, hagan un traspaso colonial en caso de invasiones o de guerra entre distintas potencias europeas. Eso es básicamente el contenido de la doctrina Monroe, y plantea que entonces Estados Unidos va a tener una pretensión, todavía en ese momento es una pretensión, de controlar todo el continente americano. Yo digo que tiene otra segunda parte que se analiza menos, que es que Estados Unidos a partir de ese momento va a tratar de impedir, de dificultar, de obstaculizar cualquier proyecto de construcción de una confederación de naciones, de la patria grande, como decía Bolívar justamente por esos mismos años. Va a boicotear, por ejemplo, el Congreso de Panamá, que se terminó haciendo en 1826, inicialmente convocado por Bolívar, y a lo largo de esos 200 años, Estados Unidos va a trabajar en otra contracara que tiene la doctrina Monroe, que es el divide y reinarás. O sea, tratar de alentar la fragmentación de los países de la región para que no lidien o no negocien con Estados Unidos en forma conjunta, sino que lo hagan cada uno individualmente
con claras asimetrías en relación con Estados Unidos. Por eso en la actualidad es una necesidad estratégica de Estados Unidos evitar que organismos como la CELAC, como la UNASUR, etcétera, avancen en el continente, porque eso plantea una coordinación de los países de América Latina, ¿sí? Y una negociación conjunta ante distintas cosas con Estados Unidos. Y los gobiernos aliados, por ejemplo el de Milei en la Argentina, para que se entienda rápidamente, son muy funcionales a Estados Unidos para fomentar esa fragmentación regional. Doy un ejemplo, asumió de la actualidad para que se entienda. Cuando Trump, a 6 días de asumir ahora, el 26 de enero, planteó una política muy agresiva contra el gobierno de Colombia, contra Petro, por el tema de los deportados, que no quería aceptar el gobierno de Colombia, ¿sí? Le impuso aranceles del 50% de un saque, se armó una crisis política, y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo, vamos a hacer una cumbre de la CELAC, que es una suerte de OEA sin Estados Unidos ni Canadá, son los 33 países de América Latina y del Caribe, para responder en forma conjunta o tener una posición conjunta. Bueno, el gobierno de Milei y alguno más fueron los que dijeron no aceptamos eso e impidió de esa manera que América Latina tuviera una respuesta conjunta. Entonces la doctrina Monroe es Estados Unidos afirmando frente a potencias extrahemisféricas, no vamos a aceptar que se metan en nuestro patio trasero, y frente a los países latinoamericanos y caribeños vamos a tratar de evitar, esto no está dicho explícitamente, pero tratar de evitar que proliferen los intentos de Bolívar de la Patria Grande, de conformación de una organización de estados latinoamericanos que limitarían el poder de Estados Unidos en la región. O sea que básicamente eso es la doctrina Monroe que se plantea en 1823. El Congreso de Panamá es citado en la Historia Nacional Latinoamericana de Ramos, porque es el primer intento de panamericanismo. También la Misiones Peña, los historiadores más marxistas dicen que no sirvió para nada. Es interesante porque por izquierda, entre comillas, es muy ocultado ese Congreso de Panamá. ¿Qué se puede decir? A ver, cuando se crea lo que se llama el nuevo panamericanismo, es decir, Estados Unidos en otro contexto, ¿sí? En los años 1880, al final del siglo XIX, cuando estaba en pleno proceso expansivo, convocan a la primera conferencia panamericana. Es una conferencia muy interesante que dura casi 8 meses, que se hace en Washington, en la capital de Estados Unidos, y que inicia el proceso del sistema panamericano, que después va a terminar siendo en 1948, se va a transformar en la OEA, la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington. Justamente la sede de la OEA queda a pocos metros de la Casa Blanca, no casualmente, ¿no? Ellos tratan de hacer una genealogía con esto que vos dijiste. Bueno, Bolívar también era panamericanismo y lo que estamos haciendo es panamericanismo. Y yo digo, no, lo contrario. Lo que planteaba Bolívar es justamente, ¿sí?, una organización de los estados latinoamericanos, sin Estados Unidos. De hecho, hubo una pelea ahí con los que terminaron convocando al Congreso, porque Bolívar no quería invitar a Estados Unidos, se oponía a que Estados Unidos participe. Es largo y eso está explicado en el libro, pero no es justamente una organización panamericana, sino que Bolívar estaba pensando en un proyecto latinoamericano sin Estados Unidos, ¿sí? Es decir, hay ahí un enfrentamiento, Bolívar versus Monroe, y no los dos planteando un esquema panamericano que es el que después terminó imponiendo Estados Unidos. Sí es cierto que por distintas razones, sobre todo por el carácter de las clases dominantes de los países latinoamericanos o hispanoamericanos, como se decía en ese momento, fue un fracaso, como lo fueron los intentos de congresos hispanoamericanos que se hicieron y están también en mi tesis doctoral, en mi libro Vecinos en Conflicto contados, que son, y están un poco resumidos en este librito sobre los 200 años de la doctrina Monroe, 1840, la década de 1840, 1850, 1860, ¿sí? Distintos proyectos de congresos que por distintos motivos no prosperaron. Así que efectivamente fue un fracaso en un sentido, pero también puso, digamos, la posibilidad de construir una confederación de estados o una integración, una coordinación política que después va a ser retomada en el siglo XXI con el proyecto del ALBA, con la Comunidad Sudamericana de Naciones, que después fue el UNASUR, o con la CELAC impulsada por Hugo Chávez, que mencionábamos hace un ratito. Un dato de, a ver, un dato de color también es que, por ejemplo, Bolívar también es criticado por la derecha española. La historiografía española siempre trató de ponerte a un agente inglés. Digo, quedó Bolívar en el sentido como un personaje que
recién fue recuperado por una historiografía más nacionalista, más centrada al siglo XX. No casualidad, Chávez le cambió el país a Venezuela y puso República Bolivariana. Sobre esa cuestión, dos puntas. Primero lo de Bolívar y después la Argentina no tiene, la Argentina 840, 850. Rosas no era muy amigo del panamericanismo tampoco, era más amigo del expansionismo, él quería una gran Argentina que se expandiera territorialmente, pero no era tan amigo del americanismo. ¿Qué se puede decir de eso? Sí, insisto, ojo, por lo de panamericanismo implica todos los países. O sea, panamericanismo es lo que después fue la OEA, no es el proyecto de Bolívar. Panamericano es el proyecto de lo que se impuso, que son las conferencias panamericanas, que son las que impuso Estados Unidos, eh, proyecto de James Blame, de su secretario de Estado, que fue el gran hombre que puso la Unión Panamericana, que, como te decía, muchas décadas después se transformó en la OEA, la Organización de Estados Americanos. Distinto es, por eso el rescate que hace no solo Hugo Chávez, sino muchos en la región, de la figura clave de Bolívar y del proyecto de Bolívar, que tenía que ver más con lo que son otras instituciones, ¿sí? Porque justamente vos fíjate cuál fue el proyecto de Venezuela, Cuba, Bolivia y otros países para enfrentar el proyecto del ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, que quiso imponer en los años 90 del siglo XX, es decir, en la etapa de la posguerra fría, y a principios del siglo XXI Estados Unidos. Ellos plantearon al mismo tiempo que se rechazaba el ALCA, el proyecto del ALBA, Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Hay un rescate clave de la figura de Bolívar, que es por supuesto una figura muy compleja, es una figura que distintos sectores de izquierda han tratado de distintas formas en las distintas épocas, pero es una figura que es rescatada sobre todo en el siglo XXI, ¿no? En el 20 y en el XXI, como una figura que justamente planteaba la necesidad estratégica de evitar ese proceso de balcanización, de fragmentación de todos los países latinoamericanos. Las distintas expresiones de las clases dominantes de las distintas provincias y después cuando se conformó del Estado Nacional eran muy refractarias, muy opuestas al proyecto de un macroestado, de un gran estado, de la patria grande, ¿no? Y fueron muy funcionales, creo yo, sobre todo en el siglo XIX, para decirlo muy rápidamente, a los intereses ingleses que querían evitar, ¿no? Como, así como también lo quería evitar Estados Unidos, cualquier proyecto que implicara que la sociedad de los países de América Latina y el Caribe tuvieran una posición conjunta. Es decir, esto es una obviedad, ¿no? Para países que, digamos, después de un procesos largos del siglo XIX, fragmentación regional, tener la posibilidad de discutir en forma conjunta a todos los países de la región hace que las asimetrías sean menores o las posiciones de negociación serían potencialmente más fuertes. Si hoy hay que discutir antes con Inglaterra y con Estados Unidos, incluso con China o con otros actores en forma conjunta los países de la región, el tema de los recursos estratégicos, el tema del financiamiento, de las deudas externas, de la infraestructura, de la defensa regional y nacional, etcétera, bueno, habría muchas mejores condiciones para los países de la región, ¿no? Por eso decíamos que fue clave para Estados Unidos erigir la Organización de Estados Americanos, que se hizo en la conferencia de 1948 en Bogotá, que es una organización que está hegemonizada y que fue muy funcional y sigue siendo muy funcional por Estados Unidos, ¿no? Por eso decíamos, la sede está justamente en Washington y a pocos metros de la Casa Blanca. Simbólico eso, pero no deja de ser no deja de ser muy claro y muy llamativo, ¿no? El Che Guevara decía en los años 60, ¿sí? La OEA, la Organización de Estados Americanos, que como se plasmó institucionalmente el proyecto panamericano de Estados Unidos, es un ministerio de colonias, decía el Che, de Estados Unidos. Bueno, justamente cuando Venezuela y otros países tratando de poner una alternativa y crearon la CELAC, ¿no? Planteaban justamente la reivindicación de la figura de Bolívar contra estos intereses imperiales. No fue el único, ¿no? Por ejemplo, el cubano José Martí, ¿no? El gran escritor, pero además el gran héroe de los intentos de independencia de Cuba, fue no casualmente uno de los que cubrió la primera conferencia panamericana de 1889, y la cubría para el diario La Nación de la Argentina, el diario de Mitre, que unos textos maravillosos, ¿no? Que además se recopilaron en un primer librito, Argentina en la primera conferencia panamericana, y Martí
era muy interesante porque obviamente Cuba todavía era una colonia española y iba a iniciar después, y él dio su vida para iniciar el proceso de independencia hacia 1895 de España, pero ya advertía Martí que el gran peligro que acechaba a los países de la región era el expansionista imperio norteamericano, ¿no? O sea, Martí, que estaba en Estados Unidos en ese momento y que estaba peleando contra España, ya advertía contra los peligros de esta potencia en ascenso que era Estados Unidos, ¿no? Así que hay un linaje ahí, Bolívar, Martí y tantos otros, para entender estas figuras clave de nuestra historia en los siglos XIX y XX y cómo son rescatadas para los actuales procesos de integración regional. Eh, un ejemplo de eso fue el caso que es contemporáneo de Bolívar, es Monteagudo. El proyecto también de Monteagudo queda silenciado después de su asesinato, tampoco nunca aclarado en el Perú. Otro hombre también asesinado es Miranda, digo, que también son proyectos latinoamericanistas que han quedado, hispanoamericanistas, porque el término latinoamericano es un invento francés. ¿Qué se Ujú. puede decir de Monteagudo, de Miranda, de esos proyectos que quedaron abortados? Bueno, yo un poco los menciono en el libro, son figuras claves, me parece que hay ahí una tarea, digamos, los historiadores, sobre todo los que se dedican especialmente al siglo XIX, de rescatar estas figuras, estas alternativas, ¿no? Con sus diferentes matices, claroscuros y proyectos, porque creo que son claves, ¿no? Hay un trabajo ahí, si se quiere, político, pedagógico muy importante, ¿no? Yo recuerdo el año 2005 pude participar presencialmente en el quinto Foro Social Mundial, ¿no? Que era esa organización. Vos sos muy joven, pero fue una cosa que se creó en el 2001 en Porto Alegre, ¿no? Que era una especie de proyecto donde se reunían todas las organizaciones sociales y políticas que planteaban una crítica a la globalización neoliberal comandada por Estados Unidos a principios de este siglo XXI. El quinto Foro Social Mundial fue un foro gigantesco que se hizo en Porto Alegre y que fue donde se organizó toda la resistencia contra el proyecto del ALCA que mencionaba antes, que iba a ser rechazado unos meses después en la cuarta conferencia Cumbre de las Américas en Mar del Plata. Bueno, ahí Chávez fue la gran figura, ¿no? Estaba Lula, ya era presidente de Brasil, pero bueno, ya tenía resistencias internas, pero Chávez fue la gran figura, había resistido el golpe de Estado del 2002, y Chávez en todos los discursos hablaba de Miranda, de Monteagudo, de San Martín, ¿sí? Y del propio Bolívar, por supuesto, y de tantos otros, ¿no? Haciendo una especie de pedagogía, porque es muy importante, como decías vos, eh, para nuestro pueblo, no solo para nuestra historia, recuperar los proyectos, incluso los que por distintas razones no prosperaron, los distintos proyectos de unión latinoamericana, ¿no? Porque si no, la historia parece solo la historia de aquello que terminó ganando, que se terminó imponiendo, ¿no? Bueno, es muy importante, como decís vos, recuperar, ¿no? Las tradiciones, las ideas, los proyectos, incluso los que quedaron en el camino, porque marcan que había alternativas, ¿no? Una de las grandes cosas que, que la ultraderecha o las derechas o las nuevas derechas impusieron en los últimos años es la idea de que no hay alternativa, ¿no? ¿Te acordás? Margaret Thatcher, la primera ministra británica, decía, bueno, no hay alternativa, ¿no? Y ahora se nos dice a veces lo mismo. Entonces, bueno, recuperar incluso aquello que no pudo prosperar me parece una tarea que como historiadores nos compete y bueno, y plantear y recuperar los proyectos y las figuras, como mencionabas vos, de Monteagudo, de Miranda y de tantos otros, me parece algo importante. En ese marco, inclusive, a ver, los herederos de esa tradición, uno está el Ariel de Rodó, Ugarte, hay toda una tradición que se da antes de la Primera Guerra Mundial también digamos, que empieza a hablar de la herencia hispana. No la herencia hispana de manera de una cosa cartón piedra, pero digamos, sí una herencia hispana contrario al liberalismo económico norteamericano. ¿Qué se puede decir de Rodó y de Ugarte? Bueno, a ver, hay distintas tradiciones. Muchos de ellos tomaban estaban muy preocupados por el ascenso de Estados Unidos y hacen esta recuperación hispana. Creo que son sentidos distintos, hay ahí tradiciones culturales, ideológicas distintas, y creo que, bueno, son figuras, digamos, que van a marcar desde el punto de vista ideológico, político y cultural a distintos países y sociedades de la región.
pero tiene una connotación, me parece, distinta a proyectos de integración regional o perspectivas que tienen una impronta, si se quiere, más antiimperialista, ¿no? Antiimperialista en un sentido amplio, no solo del imperio norteamericano, sino también del imperio inglés y también de lo que fue antes también, por supuesto, críticamente de la colonización y el imperio español, ¿no? Que sostuvo durante muchísimos siglos sojuzgados a los pueblos de la región, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una mezcla de tradiciones que tienen que ver también con lo religioso, con lo cultural, ¿no? Y con esa rescate, con el rescate de algunos de esos personajes que mencionaste de una tradición hispánica para oponerse, sí, al liberalismo anglosajón que se estaba desplegando en el mundo durante el periodo de la expansión norteamericana, ¿no? Porque hay que contextualizar también que Estados Unidos, cuando se mete en la guerra de independencia de Cuba en 1898, ¿sí? Cuba estaba en un proceso, como mencionamos, su segunda guerra de independencia, que había empezado en 1895, cuando fue asesinado Martí. En 1898, Estados Unidos se mete, ¿no? Con la excusa de que hay una bomba que estalla en el Corazón de Maine, que estaba ahí en Puerto Cubano, y se mete en la guerra, ¿no? Contra España y termina negociando a espaldas de los cubanos, que habían sido los que estaban desarrollando esa revolución de independencia, cuál va a ser el carácter de Cuba, que se transforma en una suerte de semicolonia La de enmienda Estados Platt. Unidos. Como la enmienda Platt exactamente se va a imponer después de ese proceso en 1902, que establece la posibilidad de que Estados Unidos directamente intervenga cuando quiera en la región, ¿no? Es la etapa justamente de Theodore Roosevelt, la etapa del gran garrote, este presidente que tanto reivindica Trump. Es una etapa donde Estados Unidos se transforma Cuba de un país que estaba por independizarse de España en una suerte de neocolonia de Estados Unidos. Se queda con Filipinas, se queda con Guam, se queda con Puerto Rico, que hasta el día de hoy sigue siendo un estado, digamos, pero con derechos limitados políticamente, es una colonia de Estados Unidos, es decir, la etapa expansiva de Estados Unidos. 1903, ahora que estamos hablando del Canal de Panamá, como los colombianos no terminaban de aprobar que Estados Unidos iba a construir el Canal de Panamá, Estados Unidos termina financiando y alentando un proceso de separación, de autonomía de los panameños en relación con Colombia. Eso es 1903, ¿sí? La revolución de independencia, si quiere, de Panamá de Colombia, que era parte del territorio colombiano, la provincia de Panamá, y a partir de ahí Estados Unidos va a construir el Canal de Panamá, que inaugura en 1914 y que durante 85 años estuvo controlado y ocupado con bases militares norteamericanas. Y le costó sangre, sudor y lágrimas a Panamá recuperar en 1999, 85 años después, la soberanía del canal, que ahora Trump alegremente dice, hicimos mal, se equivocó Carter, tenemos que recuperar el canal de Panamá por la fuerza, porque los chinos tienen influencia y es decir, la diplomacia de el gran garrote, ¿no? Esta idea de que Estados Unidos ahora va a operar como una potencia imperial. Si bien tuvo un discurso durante todo el siglo XIX, si se quiere, crítico de los imperialismos europeos, porque además Estados Unidos era una colonia y tuvo que hacer una revolución de independencia contra Inglaterra y después enfrentarla militarmente al principio del siglo XIX, se fue transformando en una potencia imperialista. Bueno, no solamente con la guerra en la cual le sacó a México la mitad del territorio, sino que decíamos a partir de 1898 hay un proceso expansivo muy fuerte, hay más de 30 intervenciones militares de distinto tipo de Estados Unidos, sobre todo en Centroamérica y el Caribe, en los primer cuarto de siglo, los primeros 30 años del siglo XX, y un poco las expresiones ideológicas, políticas y culturales que vos mencionabas tienen que ver con la reacción frente a ese expansionismo de Estados Unidos en el continente latinoamericano.